Muchísimas gracias a todos los doctorandos. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy y compartir pues algunas reflexiones, si lo puedo decir así, de un movimiento emergente en investigación asociado justamente a la posibilidad de construir, de replantear, de reorganizar lo que nosotros llamamos métodos y metodologías de investigación. Agradezco pues a todas las autoridades del CUNORI, a las doctoras, a todos los que hacen posible estos encuentros y la verdad espero volver y encontrarnos frente a frente para hacer un taller del cómo se hace pues metodologías de investigación transmetódicas y, y cómo se pone en escena en el campo de una investigación en complejidad del transmétodo, que es lo que nosotros queremos o que es lo que se está proponiendo ahora, una investigación transmetodológica, pero también una educación transmetódica, es decir, que nos permita desde la emergencia de un nuevo paradigma, hemos trabajado mucho con la doctora Villela, hay una publicación al respecto que les invito a leer, la emergencia de un nuevo paradigma educativo para entender la forma como deconstruimos nuestros saberes al tiempo que reorganizamos estas lógicas lineales que a menudo dan forma a unos modelos muy paradigmáticos, muy insularizados de construir conocimiento. Entonces, cuando hablamos de complejidad, pues hablamos de todo esto. Extrañamente, y para rizomatizar esta conferencia del día de hoy, voy a comenzar casi por el final. Voy a entrar a algunas definiciones de lo transdisciplinariedad, de lo transmetódico, de lo transmetodológico. Luego, en la mitad, vamos a hablar de las partes del transmétodo. Luego vamos a ir eh, un poco abordando el tema de la transdisciplinariedad en relación siempre a los transmétodos. Luego vamos a ver 6 transmétodos de mi autoría que quizás sean de mucha ayuda, porque pues uno de los limitantes, ¿cierto? Que tenemos al hacer investigación desde la complejidad o desde la transdisciplinaridad es qué ponemos en el método o qué ponemos en el diseño, ¿cierto? Porque es que estamos casi que programados a decir, como por ejemplo, esta es una investigación cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, abordado desde el paradigma lógico de ¿cierto? O esta es una investigación cuantitativa, empírico-analítico, de corte relacional o correlacional. Y tenemos estas visiones, o desde lo cualitativo, ¿no? Esta es una investigación exploratoria, sí, abordada desde el paradigma sistémico complejo, pero ¿qué poner allí? Porque regularmente cuando revisamos las tesis y esa es como la apuesta que tenemos, pues encontramos casi un modelo ecléctico difícilmente congruente o difícilmente relacionado. Encontramos casi un forzamiento de los métodos para hacer encajar la complejidad de forma forzada. Los transmétodos solucionan eso. Soluciona porque tú, cuando haces una investigación desde la complejidad de la transdisciplinaridad, tienes que tomar en cuenta y decir en tu método, esta es una investigación, ¿cierto? Completa, abordada del paradigma de la complejidad, que utiliza tal transmétodo para comprender de una forma reticulada, reorganizacional el conocimiento. Eso es una apuesta distinta. Y me enorgullece decir que es una de las apuestas que el CUNOR está haciendo y que es absolutamente novedoso, no solamente en Centroamérica, sino en el mundo, porque no lo hay. Ninguna institución lo está haciendo, tal vez porque tenemos vicios de uso que nos dificultan abandonar esas insularidades de los saberes. Ya lo decía Edgar Morin, voy a apagar la cámara por un tema de reorganizar la red. Ya lo decía Edgar Morin, nosotros navegamos en océanos de incertidumbre, pero pues encallamos en archipiélagos de certeza. A veces es bien difícil para nosotros tratar de encontrar relaciones si no abandonamos los nichos epistemológicos con los que leemos una realidad que a veces, a pesar de que la vemos mutante y transformacional, no advertimos que en ese proceso nosotros también estamos mutando, estamos cambiando, interretratando, generando novedades del conocimiento. Y pienso yo, doctora Bianca, me ayuda con la presentación, por favor. Y pienso yo que quizás una de las formas de presentación de esto está cuando tenemos un trabajo investigativo, pero nos cuesta trabajo casi que
adoptar una postura que sea completamente diferente, integrar una mirada distinta. Y partimos o del eclecticismo interpretativo, ¿cierto? O del holismo simplificante. Ahí tenemos que tener cuidado con dos cosas. En ningún momento Edgar Morin en sus libros, a menos que sea un error de traducción del francés al español, dice que el holismo no es una postura importante, pero sí advierte que el holismo piensa específicamente en la totalidad y a menudo el investigador no advierte que cada parte de ese todo es un todo en sí misma y que contiene hologramáticamente la totalidad como principio. Estos elementos claros de la complejidad nos llevan a pensar de que eso, la dejamos ahí un momento, nos lleva a pensar de que, bueno, está bien, tenemos una postura holista, pero al atribuirle un concepto de complejidad a esa postura, entonces yo tengo que asumir otras responsabilidades epistémicas que van desde lo explicativo a lo comprensivo y que de alguna manera, y lo hace, transforma la lógica insular con que incluso a veces desde desde la complejidad asimilo o interpreto de forma lineal un evento complejo relacional per se. Lo mismo sucede con la decolonialidad. Maldonado Torres decía que uno de los problemas de la transdisciplinariedad en la decolonialidad era justamente que no toda la decolonialidad era transdisciplinar. Había una decolonialidad creada justamente para hacerle entender a la gente que estaba decolonizando sus ideas cuando no era así. O sea, una forma de limitar y de limitar incluso la resistencia y la subversión de los sujetos y de sus ideas bajo la impronta cognitiva de que estaban resistiendo la colonialidad de los saberes. Uno puede decir, yo estoy haciendo protesta, lo estoy haciendo de este lugar, pero en realidad estoy sirviendo, ¿cierto?, a una estructura completamente distinta, hegemónica, represiva, lineal, que no solamente es visible en el ámbito de lo político, sino que también es visible en el ámbito social, antropoético, educativo, que es lo que nos convoca, y epistemológico e investigativo que nos convoca también. Entonces, primero decir que el trans es un prefijo, ¿no? Que significa más allá y a través de, pero en la filosofía, investigación transdisciplinaria hace referencia a la integración de diversas disciplinas, de procesos, de métodos, de metodologías, pero también de experiencias, sentidos y saberes, con el fin de aproximarme a una comprensión articulada y dialogante entre esos objetos de estudio que, como ya lo explicaba en otras ocasiones, desde el punto de vista de la investigación complejizante relacional, se le llama campos relacionales del conocimiento, es decir, lugares que traspasan la barrera lineal de la conceptualización y permiten que los diversos objetos de estudio de las múltiples disciplinas que dialogan en mi investigación se unan, se deslicen, se choquen, se fragmenten, se fisuren, pero que de esos antagonismos emerja algo completamente nuevo. Por eso el objeto de estudio, si queremos partir desde una postura no insularizada, es en realidad un campo relacional que es a la vez multicontextual y donde los problemas investigados, compañeros, tienen una naturaleza policéntrica que es a la vez multidimensional, pero que también es compleja. Quiero hacer alusión a varias cosas. Y es que en los últimos años el término trans se ha venido utilizando o usando para señalar diversos saberes y prácticas o praxis que por su naturaleza deconstructiva, ¿cierto? Y de resistencia o epistemológicamente distintas, subvierten o traspasan los límites de los conceptos y de los saberes implicados en las disciplinas tradicionales. Entonces, uno, cuando habla del término trans, uno debe entender que ese es un concepto valioso, ¿cierto? Y que como un concepto valioso me va a ayudar a superar las fragmentaciones del conocimiento. Quiero decir además que el uso generalizado de este concepto puede generar, a mi juicio, siguiente, por favor, siguiente diapositiva, puede generar, disculpen la saturación de ese rizoma,
Mil disculpas, no soy muy buena con las diapositivas, pero hago un mejor intento. Ok, a mi juicio, sí, el término trans puede generar, cuando se usa en exceso, confusiones y falta de coherencia en los discursos, pero también oportunidades explicativas y comprensivas frente a esos abusos, ¿cierto? Creo que, es decir, lo que quiero decir es no acompañar el término trans de todo. Por ejemplo, hay una postura muy sólida, muy interesante de Lance, que habla de la transcomplejidad. No obstante, él hace unas delimitaciones importantes en la transcomplejidad, pero la complejidad ya es transdisciplinar. Entonces uno podría entender que lo que saca de esas observaciones será una tautología explicativa, una redundancia cognoscitiva, pero también una oportunidad de comprender la reunión entre lo transdisciplinar y lo complejo. Entonces, para evitar estos problemas derivados del uso y del abuso del concepto de trans, me parece que hay que orar con prudencia y con claridad, porque eh, un gran concepto tan importante como esto nos invita a tener una gran responsabilidad conceptual y explicativa con el uso que hacemos de ese prefijo para indicar la forma como los saberes se van entre, a través y más allá de sus propias delimitaciones explicativas y también comprensivas. A mi juicio, entonces, hay tres elementos que son complicados cuando se hace un uso exagerado y no explicativo del concepto trans. Primero, el relativismo epistémico. Segundo, el reduccionismo epistemológico. Y tercero, la tautología explicativa. Por un lado, en el relativismo epistemológico entendemos que existiría la creencia de que no existirían otros criterios completamente objetivos o universales más que los que se proponen para valorar la verdad o la validez de postulados y teorías científicas. Eh, Ese relativismo epistémico aquende justamente de lo que la complejidad propone y la transdisciplinariedad. De allí la importancia de revisar cómo utilizamos el concepto de eh, por ejemplo, el concepto de transcultural es un concepto que la gran mayoría de antropólogos sociales y culturales no aceptan, pero hay otros que ven oportunidades en ellos, muy pocos, pero entienden que lo cultural ya está, ¿sí? Porque es que la cultura no es una cultura como una situación inacabada, como un constructo acabado, sino que está en constante retracción de los diferentes elementos que le dan forma y sentido a lo cultural. El segundo es el reduccionismo epistemológico, que podemos entenderlo como la creencia, perdón, como la tendencia a simplificar de manera exagerada los tópicos, las nociones, los conceptos complejos, incluso reduciéndolos a una única perspectiva conceptual. A mí me parece que hay que evitar caer en eso y que nosotros tenemos la obligación de entender muy bien las epístolas desde las cuales hacemos esa lectura relacional y compleja de los fenómenos que investigamos. Finalmente, estaríamos hablando de la tautología explicativa, que sería, a mi juicio, el tercer riesgo, que implica la repetición de una idea, concepto con otras palabras, ¿sí? Y esto sí que se ve en muchos autores que trabajan el tema de la complejidad. Parece haber una necesidad exagerada de explicar, de reexplicar y de recontraexplicar lo que ya se ha, lo que ya se ha dicho en otros conceptos. Y ahí está el problema, es que la explicación, cuando nosotros debemos transitar de la explicación a la comprensión, porque la comprensión, en palabras de Moral, le devuelve justamente la condición de sujeto a los objetos de investigación. Y desde ese orden de acciones, la investigación va más allá. Asimismo, eh, a mi juicio, hay dos claridades importantes que, según Bunge, tienen incluso unas conceptualizaciones muy puntuales, ¿no? Que son los conceptos de método y de metodología. Cuando nosotros entendemos el método, hablamos de los procedimientos que tienen un orden, una estructura, una funcionalidad y un sistematismo. Y entonces yo los hago, casi que los llevo a cabo desde una postura bastante lineal, bastante secuencial, ¿no? Y primero a esto, luego lo otro, y eso está bien, ¿sí? El problema del método no es ese.
El problema del método uno es su condición paradigmática cuando se explica específicamente del positivismo, y dos es la imposibilidad, cuando ese método te genera la imposibilidad de dialogar con otros métodos, metodologías, técnicas, estrategias o logística investigativa. ¿Sí? Cuando en realidad, y creo que todos nosotros que somos investigadores, hemos llegado justamente a esas conclusiones, ¿no? De que uno siempre trasciende indirectamente los métodos. Aquí mi apuesta y a lo que los invito es que no, eso no sea indirecto, es que eso sea bien directo, que haya una intencionalidad justamente en trascender esos métodos sin miedo, porque justamente son esos temores los que nos anclan a esos nichos epistémicos de los cuales debemos a juicio la cicuta de la certidumbre. Ok. Por otra parte, la metodología es el campo del conocimiento que de alguna manera está versando acerca del modo en que actúa la ciencia, principalmente en esos modos de edificar y de desplegar el conocimiento. Para poder entender, estas son lo que tradicionalmente desde un método positivo entendemos por método y metodología. No obstante, si nosotros queremos trascender esa linealidad, tenemos que pensar que método y metodología no son dos partes, una a partir de la otra. Son dos partes que van entre, a través y más allá de sí mismas. Y que esa condición implica el buclamiento entre el método y las metodologías para que de ese buclamiento emerja como tercero incluido, perdón, un transmétodo. Si yo lo miro como el paso uno, el paso dos, pues yo nunca voy a poder trascender esa linealidad. Pero si yo lo miro desde el punto de vista del bucle, es decir, un fenómeno interretroactivo donde lo emergente regresa a aquello que le dio origen, estamos hablando de los principios de la complejidad, muy bien explicado en la introducción al pensamiento complejo del Garborá. Y entonces estamos hablando de este principio. Y ese principio también va a permitir la reintroducción del sujeto en el objeto, permitiendo que las investigaciones que yo hago tengan una claridad diferente, pero también nuevos cuestionamientos a la luz de todo lo que veo. Entonces, si yo entiendo los bucles entre método y metodología, yo voy a poder trascenderlo. Pero si lo entiendo de manera procesual y lineal, siempre voy a estar esperando que un paso me autorice. Y de lo que se trata aquí son de insurrecciones, de resistencias pedagógicas y de deconstrucciones cada vez más elaboradas de los conocimientos y de los métodos. Solamente, a mi juicio, si logramos reflexionar desde una lógica distinta, entonces esa postura transdisciplinaria, transmetódica, logrará subvertir la linealidad, la hegemonía, pero también la heteronomía y colonialidad que abriga nuestros saberes, nuestros métodos, nuestros paradigmas y también nuestras epistas, muy propias, obviamente, del paradigma de la simplificación. Considero yo que los objetos de estudio y los problemas de investigación, al tener el embuclamiento entre método y metodología, también se reticulan entre sí, a través de sí, y logran ir más allá de sí, ¿cierto? Convirtiéndose los objetos de estudio en objetos transproblémicos, ¿sí? Es decir, objetos que pueden superar las barreras de las disciplinas que otrora sí limitaban el uso de esos objetos a ciertas perspectivas paradigmáticas disciplinarias. ¿Qué implicará entonces una postura transdisciplinaria? Pues el religare o el religaje entre esas diversas emergencias, entre los sentidos, los procedimientos, los modelos, pero también entre las perspectivas investigativas. Y creo yo que si lo pensamos desde allí, podremos superar toda barrera lógica y lineal que circunscribe estos elementos, la incertidumbre, la objetividad extrema y el hallazgo, a la predicción, el condicionamiento, el funcionalismo y la estructura lineal de los saberes. Desde ese orden de acciones, uno entonces comienza a ver que el transmétodo es otra cosa, ¿sí? Que el transmétodo emerge entonces, del buclaje entre los métodos, ¿cierto? Y las metodologías desde el punto de vista tradicional, y de ellas emerge algo diferente. Lo que emerge es una apuesta relacional integrada de diversas perspectivas que resuenan entre sí. Sí, entonces la transmetodología, eso sería el transmeto, pero la transmetodología serían todos ellos enfoques metodológicos que dialogan y que se basan en los principios
principios de la complejidad y la transdisciplinariedad para exponer tanto el proceso como las derivaciones y los escapes, pero también los resultados de esos virajes y de esos diálogos. Quiero comentarles que esta vocación, esta propensión, me encanta la palabra propensión, de ir justamente más allá de todos tus métodos convencionales, está muy de la mano con el pensamiento boliviano, pero también de autores como Ilan Prigogine, Paul Feyerabend, Vasilij Nicolescu, Jans Wallerstein Mills, con todo el tema de la artesanía intelectual, Thomas Kuhn y Charles Percy Snow, ¿cierto? Pero también hay otros autores que quizás no hemos visto en ellos, que han hecho apuestas transmetodológicas sin decir que son transmetodológicas, pero tiene que decir estoy en un transmétodo para entender que no está. Mi apuesta, y lo vuelvo a repetir, es que sea intencional. Autores como Orlando Fassborda, Paulo Freire, Hugo Semmelmann, Enrique Dussel, Ignacio Martín Baró, Hopkins, el maestro Soler, el maestro de Pomposo, Carlos Delgado, Manovic, Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, Julia Kristeva, ¿cierto? Carlos Maldonado, todos ellos han señalado la relevancia de abandonar esos marcos de sentido tradicional y transitar hacia otras metodologías y métodos, obviamente que abran la puerta a nuevas interpretaciones y sentidos sobre los objetos investigados. Desde el punto de vista ya de la conceptualización, entendemos que Nicolescu pues, define la transdisciplinariedad como la vía, como el camino y a la vez el método, ¿no? Y el enfoque para construir formas diversas de conocimiento más allá de la insularización disciplinar. Asimismo, pues tenemos otro autor que citamos mucho, ¿no? Que es Jans. Él entiende la transdisciplinariedad como una hiperdisciplina, que tiene hiperdesarrollos, que es capaz de reorganizar la lógica con que las disciplinas funcionan, pero también cómo funcionan las interdisciplinas y el transdisciplinariedad que acuña el contexto de Jean Piaget, ¿no? Y Jean Piaget dice que la transdisciplinariedad pues buscará integrar conocimientos, saberes desde diferentes campos para alcanzar una visión global de esos realidades o esas integraciones. Para Mora, esa transdisciplinariedad da paso pues al desarrollo de relaciones cognitivas, prácticas y multiestructurales, no lineales, ¿cierto? No rígidas, lo que son flexibles, que permiten que tanto las disciplinas como los conocimientos traspasen de un compartimento a otro y que se descompartimente justamente el espacio entre esas diversas dimensiones que componen reticuladamente los saberes. En ese punto, pues yo sí creo que es importante pues considerar que entendemos por investigación científica, ¿no? Y entendemos que la investigación científica puede ser comprendida como una institución amparada, sostenida incluso reticularmente por otras instituciones. Y esto no implica de que esté pues, de forma inapropiadamente construida, ¿no? Sino que el error radica en la insularización de las disciplinas, de las ideas, de los principios, pero también de los discursos y de los seres. En este orden de acciones, yo creo que existe cada vez más una necesidad innegable de ampliar nuestros discursos y nuestras reflexiones hacia una comprensión mucho más compleja, reticular y transdisciplinar de los métodos, de las metodologías, de las técnicas de investigación, de los instrumentos, de la de investigación que nos permita transitar hacia una complejidad que acoja la educación, un pensamiento decolonial, transeducativo, transpedagógico, pero también esa deconstrucción de los saberes y la transdisciplinariedad que los acoge y que nos invita pues, a integrar otras formas del conocimiento. Yo creo y soy un convencido pues que históricamente nosotros hemos generado apuestas metodológicas e investigativas importantes, sobre todo investigación cualitativa, ¿no? Como la investigación participativa, la investigación participativa colaborativa, el método de alfabetización, la educación popular, la perspectiva crítica de los métodos, pedagogía restaurativa, pedagogía de la resistencia,
sea de construcciones educativas, investigaciones sistémicas, investigaciones inter y transdisciplinarias, en las que siempre hemos utilizado los transmétodos. Podríamos decir entonces que todas estas apuestas son transmetódicas y que se construyen y se deconstruyen dependiendo de en qué momento histórico pueden identificar tanto las insuficiencias como los límites y los nuevos horizontes para trascender esa linealidad explicativa. Históricamente, pues no es correcto decir pues, que yo soy el que habla de los transmétodos, no, eso no estaría bien. Yo considero que uno de los que habló indirectamente, pero de manera focal de los transmétodos fue Lanz, a través del concepto de transcomplejidad. Y él entiende la transcomplejidad como una perspectiva epistemológica que se enriquece dialógicamente y que tiene como característica principal pues la movilidad entre los puntos, entre los distintos puntos de observación, de análisis y de comprensión de un fenómeno. O sea, yo no puedo entender un fenómeno desde una diccionaria aplicativa, de verlo desde distintos puntos de vista, pero sigue siendo insular hacerlo así. El paso a la transdisciplinariedad es dialogar a través de los puntos de vista para poder percibir algo nuevo, crear algo distinto. Esta apuesta de Lance es bien interesante, pero ya se da como por los lados del 2000, un poquito antes, pero hay otro antecedente, ¿no? Y es justamente la década de 1990, en el campo de las ciencias de la comunicación en América Latina específicamente, pues, en lo que pasó en la escuela brasilera. Y ahí tenemos varios autores como Eliseo Verón, Armand Batelar, Jesús Martín Bapero, que hablan sobre perspectivas deconstructivas de lo epistemológico desde un lugar crítico para cuestionar esos ordenamientos hegemónicos del conocimiento. No obstante, quiero decirles algo muy interesante, y es que en un libro peruano de 1891 se habla de transmétodos y es muy, muy interesante porque pues allí uno de los autores habla de Richard Wagner, que es un compositor alemán, y él dice que el método de Richard Wagner es un método transmetódico, porque él puede integrar y desarrollar nuevos modelos desde diferentes perspectivas, lo literario, lo estético, lo escénico y lo musical. Bien, bien interesante. Entonces, digamos, el tema de los transmetódicos, pues no es algo que sea novedoso, pero sí es novedoso de que lo estemos haciendo en este momento, que estemos generando reflexión sobre transmétodos y que estemos haciendo nuevos métodos de investigación para que nuestras investigaciones pues se construyan acorde justamente a los paradigmas que guían nuestros procesos de construcción del conocimiento. Ahí tenemos que entender varias cosas. Pues, la emergencia de la transdisciplinaridad cambió las formas en que comprendimos esas lógicas lineales y bancarias de los saberes en educación, pero también en investigación, e interpuso como tercero incluido el diálogo como un dispositivo complejo y mediador. Esto es interesante, porque desde ese orden de acciones, pues la transdisciplinariedad debe entender varias cosas, integrar, religar, superar, pero a ver, reconocer el valor de la certidumbre. Si nosotros dijéramos desde lo complejo y lo transdisciplinario, que las certidumbres no han aportado a la elaboración del conocimiento, estaríamos obrando desde la misma insularidad desde la cual establecemos una mirada crítica de esos conocimientos y esos saberes. Entonces, reconocer cosas como la certidumbre, como el orden, como los fraccionamientos, ¿Es pariente como del que era alcalde de Villanueva? ¿Y Denny? Ah, no, ¿yo? ¿Usted? No, gracias que no. Es buena persona. Sí lo conocemos. Realmente te cuentan mi cuándo papá, puedo, mi papá no es originario de cuándo Villanueva. puedo Él continuar. muy pequeño vino a Villanueva y los conoce a toda la familia. Perdón, De ¿alguien alcalde. tiene abierto su Sí, es buena micrófono, por persona. favor? Lo que pasa es que el tema político. Bianca, ¿puede dar Y como me micrófonos dijo de un los amigo, cuando estudiantes, venir a hacer el cafecito, por que no favor? puedes funcionar y quieres tomar un poquito, sí, le digo, pero El yo pues anfitrión los nosotros puede somos una silenciar a política, todos. no hace que me guste, Sí, pero si quiere Bianca, puedes es como le a estamos. todos. Sí, yo lo conocí porque, como yo trabajo en el Ministerio de Educación en Tres Hermanos. Doctora, ahí usted puede, Fíjense que no tengo el rol de administrador, pero
de anfitrión. Ya, doctora Claudia, ya los silencié. Gracias. Ok, muchas gracias. Uno diría que son tres objetivos principales de la transdisciplinariedad muy importantes, ¿no? Primero, superar la fragmentación de las especialidades. Segundo, pues comprender los problemas de forma integral e integrada, integrativa. Y tercero, generar nuevos saberes que trasciendan esos saberes insularizados eh, y polarizadores, ¿cierto? ¿Qué busca una apuesta transdisciplinar que sería más o menos lo que ustedes hacen en sus investigaciones? Pues reconocer esos quiebres, también esas fisuras en esos saberes pues, que han sido impuestos y que determinan linealidades en mis interpretaciones de los fenómenos y a cambio de ello asumir una propuesta que a la vez critica y cuestiona, constructiva, pero también deconstructivamente las ideas, los saberes, los sentidos, esas experiencias investigativas y metódicas centradas en sistemas lineales y restrictivos. Eh, Quizá por ello, pues, una de las apuestas o de las vías es el principio dialógico, justamente, que integra pues el antagonismo complementario, porque esa posición va muy en contra del método tradicional positivo que es lineal, estructural y funcional, basado, como ustedes lo saben, en la observación, la experimentación y la recopilación de datos empíricos. En contraste a eso, los transmétodos y las transmetodologías serían enfoques emergentes, deconstructivos, transdisciplinarios, que buscan superar esos límites del método tradicional positivista. Eh, por eso, la tendencia a convocar, a religar, a rizomatizar teorías, posturas, conceptos, métodos y métodos. Entendemos entonces que los métodos y las transmetodologías pues, buscan fomentar el religario activo, entramando a través de rizomas todos los elementos que dan forma a la complejidad del fenómeno y la transdisciplinariedad. Pero yo debo entender que cuando estoy desde este lugar de la investigación complejizante, yo lo que debo optar por comprender es justamente cómo esta complejidad emerge transformando a través de bucles interretroactivos mis propias nociones, sentidos e interpretaciones de los pliegues de realidad que investigo o de esa realidad que se metamorfosea cada vez que la miro, cada vez que la cambio con mi presencia. Entonces, entender eso me puede llevar a pensar que la investigación es transcompleja, pero cuando sea transcompleja es también transmetódica, ¿cierto? Y es transmetódica porque representa el conjunto de acciones investigativas que pueden ser abordadas e integradas desde una perspectiva de complejidad y transdisciplinariedad a través de ellas, lo que busca usted como investigador es generar e integrar redes de relaciones que no están quietas, sino que están en religaje activo y en el que las múltiples perspectivas y disciplinas pueden, al dialogar, propiciar la emergencia de una comprensión conjunta de la complejidad de lo que yo estoy indagando. La investigación transdisciplinaria, que es un concepto bien difícil de definir y considero que no se puede definir, tiene como objetivo pues integrar esas disciplinas y esos saberes para abordar esos problemas complejos de una manera amplia, interrelacionada, rizomática, reticulada, ¿cierto? Y eso implica pues el diálogo de saberes. Eh, ya yéndonos más al plano educativo, nosotros entendemos que vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y que esta sociedad genera, contiene, pero también reproduce el caos y el desorden, de tal forma que no se instituye la sociedad a modo de una máquina determinista, como lo pensaba René Descartes en su momento. Otros autores un poco más lineales en su concepción y en su sentido. ¿Sí? Y en esta máquina determinista los hombres, los individuos no pueden desempeñar solamente un rol asignado funcionalmente por la estructura, que podemos llamar Estado, gobierno, justamente porque nosotros escapamos a esos lineamientos, porque nuestra complejidad implica subvertir dichas estructuras y replantear nuestra existencia de un horizonte distinto a través de otros modos de convivir. Miren qué interesante cuando justamente la transdisciplinariedad se acopla desde una perspectiva distinta a lo transmetódico y al orden de lo social, un orden no lineal,
un orden emergente, reorganizacional de constantes bucles, fluctuaciones irreversibles. Así las cosas, una sociedad, un escenario educativo o la misma educación podría ser comprendido como un espacio cambiante, transformacional, que está poco integrado, y lo sabemos, entre sí, y a la vez sabemos que también se encuentra débilmente controlado por la mayoría. Sobre este sistema que llamamos sociedad, campo educativo, se instalan lógicas diversas y distintas, y por lo tanto también múltiples tipos de relaciones, negociaciones, conflictos, emergencias, diálogo, narrativa, discurso. Entender estos campos desde la complejidad implicará reconocer esos elementos, ponerlos a dialogar y volverlos estrategias pedagógicas que nos permitan crear, también reconocer otras lógicas del conocimiento, otras emergencias de los saberes. ¿Qué es lo trans? Es una apuesta, pero también, a mi juicio, es una rebeldía ante la hegemonía opresora del pensamiento colonial, ¿cierto? Una hegemonía que nos ha instalado métodos de participación, expresión, de educación, de protesta y resistencia e investigación de tipo lineal y represivo. Nuestras rebeldías van en contra de eso, a través de todo lo que nosotros venimos a hablar. Entonces, ya para ir cerrando y concentrarme pues en los tres métodos emergentes, es importante entender, por ejemplo, de la complejidad. Que la complejidad, compañeros, pues no es el desafío, de la complejidad, perdón, es el desafío y no es la respuesta totalitaria a cada interrogante que emerja o que no pueda ser respondido por la lógica paradigmática lineal del vuelo positivo, sino que tal vez la complejidad nos implique transitar hacia nuevos interrogantes, hacia nuevos métodos y metodologías, a educarnos en una forma de pensar que supere el estancamiento en la complicación, en la linealidad, ¿cierto? E incluso en la incertidumbre y en las contradicciones. Ese es el desafío. Por eso es que por enseñar la complejidad es un desafío y no una respuesta. Eh, Algunas ideas que son relevantes a mi juicio, por favor no cambiemos esta diapositiva en la transdisciplinariedad. Primero, la definición de realidad. Para Nicolás, la realidad no se puede comprender completamente a través de nuestras experiencias, nuestras representaciones. Siempre la realidad va a estar en constante cambio, pues no la puedo conceptualizar de manera arbitraria. Lo que yo hago son aproximaciones a esas condiciones distintas de lo que yo considero realidad. Entonces, la complejidad de esa realidad implicará la existencia de otros pliegues de realidad y de los cuales se genera un tipo de conocimiento específico que tiene la capacidad de escalarse hasta lo cognitivo. Hay un conocimiento en el pliegue de realidad celular que se escala el conocimiento del pliegue de realidad del tejido, que se escala el conocimiento del pliegue de realidad del órgano, que se escala el conocimiento del pliegue de realidad del organismo. Entonces, estos pliegues de realidad están fluctuando, llevando información. Por eso la realidad no se explica. La realidad siempre va a ser cambiante y va a estar dispuesta a con pliegues de realidad, pero también con regiones de realidad. Y va a ser un espacio que es importante decirlo. Hay tres regiones de la realidad identificadas por Nicolescu, ¿no? La relación entre la física clásica y la física cuántica, la biología de los fenómenos psíquicos y las experiencias religiosas transdimensionales, filosóficas y artísticas. Lo que habla Nicolescu es que las regiones de la realidad permiten transiciones entre niveles, generando que el enfoque transdisciplinario siempre se reactualice y proponga pues otras formas de comprender lo que investigo, lo que analizo. Yo no necesito un manual de transdisciplinariedad. Lo que yo necesito entender es cómo integro estas rebeldías del conocimiento para poder transitar a unos conocimientos más integrativos, más dialogantes. No hay que hacer un esfuerzo sobrehumano por generar conceptos novedosos o neocategorías endogénicas de los fenómenos que yo investigo. No, con que yo tenga primero esa visión antropológica de que mi saber debe transitar hacia otros diálogos, hacia otras lógicas, hacia el respeto por esos elementos. Entonces desde ahí ya comienzo con mi enfoque transdisciplinar.
Y ahí emergen dos cosas importantes, el tercer incluido y el tercer excluido. El tercer excluido es el principio de antagonismo de Lupalco y de Lupaso. Y el tercer incluido es a la vez la potencialidad de la materia, el constructo, el concepto, la dialéctica, la dialógica, las sistemas y las disciplinas. Es decir, lo que emerge de aquello que ha sido cultural, histórica, filosófica y científicamente separado, y connotado como poco relacional, como poco integrativo. Ahí es donde entendemos los fragmentos, justamente porque los fragmentos pues me van a permitir ir entre los diversos pliegues de la realidad, pero también me van a permitir ir más allá de los métodos y de las metodologías que usualmente utilizamos para situar los saberes y la construcción del conocimiento. La idea es que ese lugar en el que convergen sea torbellinesco, sea rizomático, pero que también de alguna manera tenga un orden en el desorden. Y es ahí la importancia del método y de la metodología y de la diapositiva que ustedes están viendo, a la posibilidad de construir estas epístemes a partir del orden que yo le otorgo justamente a cada uno de nuestros métodos emergentes. Entonces, el primero de ellos es el mapa, perdón, relacional rizomático. Y pues lo entendemos como un dibujo, ¿no? Parecido a un rizoma. Y nosotros miramos la investigación es una raíz. eh, donde comienza la raíz es justamente el nodo problemático, el policentrismo, y la forma como se divide, no linealmente, porque ninguna raíz es igual a la otra. Que está la doctora Ana Cristel, que me imagino que me dirá o afianzará justamente de que todas las raíces son definitivamente distintas y tienen una propiedad particular dependiendo de esos contextos y cómo absorben cada uno. Entonces, nosotros tenemos esos mapas relacionales rizomáticos y nuestra investigación es eso. El planteamiento del problema es eso. ¿Y qué trato de hacer yo con este trasmétodo? Pues yo establezco con la figura de la raíz los elementos que se afianzan, que se relacionan y que se desterritorializan desde desde ese lugar del conocimiento. Igual, no quiero hacer un spoiler, pero va a ser parte de lo que pues Dios mediante veremos en noviembre y logramos que mi visita pues sea presencial este año. El segundo son las narrativas reflexivos relacionales. ¿Qué hacemos aquí? Y esto ya lo hacemos metodológicamente. Nosotros reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, pero reconocemos su decrecimiento, su crecimiento cognitivo. A la vez examinamos la importancia y la eficacia de los métodos, de las habilidades y de las tareas que implementamos. Es un cuestionamiento reflexivo a la forma como construyo el conocimiento, pero también al conocimiento. Entonces, si yo generé una idea, una conclusión, lo que debo hacer desde una narrativa, reflexión relacional, es cuestionar esa idea, tal vez con un argumento a favor, con otro o varios en contra, y luego reunirlos para convocar la construcción dialógica. El otro es las preguntas dialógicas, ¿cierto? O sea, crear preguntas que trasciendan el típico formato eh, de las preguntas de ida y vuelta. Preguntas tautológicamente determinadas por la relación entre título, pregunta de investigación, objetivo, preguntas de investigación de los objetivos específicos y tareas investigativas, casi que una vaina completamente lineal, que no está mal, de hecho está bastante bien, pero que puede ser deconstruida a la luz de generar nuevas preguntas justamente cuando logro reconocer insuficiencias de las respuestas encontradas. Y es allí donde yo definitivamente pues, organizo estas ideas y entro. Y estas preguntas dialógicas como otras métodos pues, me permitirán reorganizar la investigación. El siguiente es el pensamiento crítico de colonial, y aquí nos nosotros hablamos de pensamiento crítico. Lo que debemos hacer es tomar distancia, tomar distancia de los conocimientos. Regálame un segundito, por favor. Ya se bueno. Pues tomar distancia de los conocimientos para generar una postura pues
crítica, a favor, en contra, relacional, que a su vez me permita deconstruir esos saberes que han sido amplificados por la lógica colonial del eurocentrismo pedagógico, ¿no? Entonces aquí los investigadores desarrollamos nuestros propios de punto de vista reflexivos y abandonamos paradigmas ideales. Finalmente, pues la comprensión transdisciplinar, lo hacemos todo el tiempo. Aquí lo importante es ver que siempre estamos en los métodos, pero no les ponemos el nombre. Sí, eso es muy curioso. Un compañero epistemólogo me decía, sí, es lo que tú estás haciendo nada es nuevo. Yo le decía, sí, pero nadie le ha puesto el nombre. Entonces me decía, eso te lo voy a valer, pero en realidad nosotros estamos haciendo esto todo el tiempo. Entonces en una investigación, cuando yo hago esto, yo puedo poner esto en mi diseño metodológico. Y la comprensión transdisciplinares cuando paso de la explicación a la comprensión a través de tres procesos: la reflexividad, la autorreflexividad y la autorreflexividad, que es la forma como estos saberes se buclan para generar a partir de mi experiencia, mis transformaciones cognitivas y epistémicas, nuevos elementos. Por eso algo bello en las tesis de ustedes, esta parte que dice reflexiones inconclusas, conclusiones inconclusas, me parece algo genial, justamente porque en una tesis de complejidad con estas características transmetodológicas, pues obviamente no podríamos decir conclusión. Eh, la deconstrucción relacional, entendemos que hay una relación entre las ideas y que nosotros tenemos que ir más allá de esas jerarquías, de esas esencias explicativas que tanto critica Edgar Morin, incluso Nicolesco y otros epistemólogos, mediante un proceso de deconstrucción semántica, pero también conceptual. Entonces yo me doy cuenta que mis lenguajes y que otros conceptos ideales resultan complejos, que pueden resultar inconsistentes y que de alguna u otra manera, para superar esta inconsistencia, tengo que deconstruirlos, transformarlos, dotarlos de contexto, reconocer su fluctuación. Finalmente, pues, ya hablando de conclusiones inconclusas, pues, debemos entender que todo lo que estamos aquí hablando es el resultado de un siguiente, por favor, diapositiva. Es el resultado de una agitación global, pero al mismo tiempo particular, unidad de multiplicidad en las estructuras y los sentidos del conocimiento. Pues es un movimiento, compañeros, que es turbulento, a mi juicio, y que va, pues, obviamente, desde esa experiencia vivida a los paradigmas que ordenan esos pliegues de realidad. Entonces, nuestra apuesta transdisciplinar busca, como ya lo dije más arriba, reconocer esos quiebres y esas fisuras que están escritas a la imposición de los saberes. Debemos de construir nuestras ideas, nuestros procesos, nuestras epístolas, y lo hacemos con un ejercicio crítico e importante de la forma como esos conocimientos me transforman. Yo tengo limitaciones para eso, para entender cómo he transformado, tengo que retornar hacia esos elementos de mi investigación y entender que la investigación transcompleja, ¿cierto? Religa cosas, que es transcompleja porque tiene transmétodos, tiene transmetodología, que genera nuevos conocimientos y no cimientos del conocimiento en las cuales reflejamos la complejidad docente. A mi juicio, pues, como que las prácticas docentes, toda práctica pedagógica que es a la vez investigativa, debe de alguna manera educarse hasta orientarse hacia la educación y la investigación transcompleja, para que construyamos de manera conjunta conocimiento, para que vamos más allá de esas fronteras, para que esa metodología, transmetodología sea integrativa, compleja y transdisciplinaria, que busquemos rizomatizar esos saberes, que relacionemos esos distintos pliegues de la realidad y de las experiencias y que logremos lo que va a sacar de la decía justamente la unidad del conocimiento concebida como en movimiento, en variación, en colaboración, disgregación y en religares activos. Digamos que la definición del transmetor siempre será muy compleja, que podrá ser muy relativa, muy fluctuante, pero es inherentemente inestable. Y considero que eh, está en realidad en constante cambio. Yo puedo, dentro de lo que hemos hecho con publicaciones, decir, transmeto esto, aquello, pero
el transmeto siempre va a representar una confusión articulada de diferentes conceptos, enfoques que ustedes van a poder definir. Lógicamente, pues allá hay unas publicaciones de las que pueden encontrar, pero siempre los transmétodos tendrán una propensión transformadora, investigativa, rizomática, que siempre va a resistir a esas estrechez de miras sobre los fenómenos complejos, que va a resistir y subvertir toda lógica heteronómica y reduccionista del conocimiento. Bueno, hasta allí va mi intervención. Espero que haya sido de su agrado y pues estoy dispuesto a conversar con ustedes, a recibir su retroalimentación para que construyamos saberes y más que preguntas, por favor, me gustan a mí las apuestas, sí, las opciones, sus perspectivas, qué tanto esto le sirvió, qué cambió en usted hoy, eso es mucho mejor, pero igual también recibo las preguntas. Muchas gracias, doctora Bianca. Muchas gracias, doctora Andrade. Pues entonces vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas o si les quedó alguna duda, algún comentario con el que puedan enriquecer también esta conferencia, pues está el tiempo también para ustedes, estimados doctorandos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, doctora. Hola. Sí, perdonen, por ahí veo la mano levantada de la maestra Cristel. Bienvenida, maestra Cristel. Muchas gracias, doctora Bianca. Bueno, como dice el doctor, quizás un comentario. Siempre es agradable escucharlo y qué bueno verlo nuevamente, doctora Andrade. Comentar, claro, este es un tema tan amplio y el doctor, bueno, tiene tantas publicaciones y en la plataforma, pues nos han compartido varios de sus libros que también nos permiten entrar como más en detalle, específicamente con ese tema de los rizomas que yo creo que viene a complementar de alguna manera todo el tema de los transmétodos. Algo que a mí me ha ayudado, digamos, a manera personal a comprender es lo que él decía, el tema de las raíces. Y es que yo veo una raíz y yo... como él decía, incluso le mando fotos porque estoy en el bosque, tengo el privilegio de estar en el bosque, en un ecosistema manglar o en un bosque y veo las raíces. Entonces digo, es así el conocimiento que a veces se va como separando, pero al final hay unas relaciones entre esas raíces en la parte ya sea subterránea o si son de mangle, que también es lo que ha, digamos, cuando se separa el conocimiento o cuando hay esa fragmentación de sabores que al final, digamos, esto es lo que nos viene a nosotros a ayudar y yo creo que intentan en nosotros a través del doctorado darnos esa visión del no fragmentar, de no separar el conocimiento, sino que hay relaciones que van mucho más allá y que prácticamente son las transdisciplinas o en este caso específicamente los transmétodos. Muchas gracias. Y qué gusto escucharte, Cristel, que supongo que Jorge Rolando también lo comparte, pues ustedes son personas pues que están como en esta situación, rizomatizando sus saberes y rizomatizando en esos espacios ecológicos o ecologizados, pues las concepciones que tienen de los rizomas. Así que muchas gracias, consigo. Gracias, maestra Cristel. Doctora, Adelante, maestro. sí, muy buenas tardes a todos y muy interesante la intervención del doctor. Yo quisiera preguntarle la diferencia entre el antimétodo y los transmétodos. ¿Estamos hablando de lo mismo o de ese rompimiento lineal con los métodos tradicionales, doctor? Perdone.
De hecho, es uno de los elementos de los que no hablé, pero pues está allí implícito y explícito en la metodología rizomática de investigación en los transmétodos. Digamos que el antimétodo es la forma como Edgar Morin identifica una posibilidad de transformar la lógica lineal y bancaria, por así decirlo, o la lógica positivista del método cartesiano. Específicamente lo hace pues en el método 1, es cuando él habla específicamente del antimétodo, y él dice que toda la investigación es antimetódica, porque la investigación antimetódica tiene que ser complejizante, tiene la posibilidad de llevarme a generar nuevo conocimiento. Si no fuera antimetódica, no pudiéramos justamente renunciar. Así que sí, en la complejidad, que es uno de los elementos constitutivos del transmétodo, el antimétodo es de hecho uno de los pilares mucho más importantes para este museo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, maestro José Domingo. Queda abierto el tiempo. Aprovechen al doctor Andrade. Aprovechen con las dudas que tengan. Sí, ahí está Marco ya. Por ahí está el maestro Marco Chacón. Tiene el tiempo. Mucho gusto, maestro Marco. Adelante. Estimadísimo doctor José Alonso Andrade, gusto saludarle de nuevo por este medio, es un gran placer. La vez anterior estuvimos platicando, no sé si se recuerda, aparte de los transmétodos. Yo he estado leyendo algo, me, me pareció bastante interesante el conocer pues de que esto no es algo pues que esté ahorita. De hecho, lo que pasa es que se le está dando la mejor difusión, la mejor aplicabilidad. Y el ver que en Brasil, pues, sí, se han hecho ciertas conceptualizaciones, estudios al respecto de esto. Mi pregunta puntual es la siguiente, mi estimado doctor. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el transmétodo en la parte de la investigación en Latinoamérica? Eh, Sé pues de que en la parte de Sudamérica pues se ha hecho bastante investigación con respecto a los transmétodos. Yo estoy investigando en la parte de México y es muy poco. No sé si mi alcance de investigación ha sido corto, pero tal vez, doctor, me podría ampliar esta parte y bueno, agradecerle su colaboración y cuando venga en noviembre pues espero tener la oportunidad de saludarle en persona. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Marlo. El placer es mío de saludarte de nueva cuenta. Bueno, es una pregunta bien interesante. Me parece que el desafío es muy amplio, y debemos empezar por enunciar los transmétodos que estamos creando, es decir, por generar un soporte epistemológico de publicación y de evidencia de que se utilizan los transmétodos en investigación complejizante. Lógicamente, pues no toda la investigación que se da en los doctorados es complejizante, pero siempre tenemos algunas insurrecciones, algunas rebeldías, diría que son muchas, sobre todo los doctorados en educación e investigación, que nos llevan hacia los transmetódicos. Entonces, el primer reto es situar los transmetódicos desde el punto de vista epistémico. Como les decía, no se trata de definirlo, no se puede definir, debemos entenderlo como un constructo cambiante, que incluso muchos de ustedes ya tendrán una neo-aproximación. Entonces, el primer reto es ese. El segundo es la utilización de los transmétodos en nuestras tesis de doctorado, justamente para que tengamos la posibilidad de integrarlos a nuestros diseños metodológicos. Les decía al inicio que una de las complejidades, complejidades, dificultades, que una de las dificultades que hay es justamente cuando llego al método de mi investigación que pongo, ¿cierto? Que pongo. Entonces casi siempre recurro o al eclecticismo o al holismo, forzando justamente un método con otro, y eso lo soluciona la condición de transmétodo. Entonces, bien importante que podamos hacer esto. Otro de los retos que tenemos es generar más transmétodos, y esto lo hacemos cuando reflexionamos y auto-eco-reflexionamos sobre cómo fue nuestra investigación. Probablemente estamos generando un transmétodo, una estrategia completamente novedosa que articula diferentes paradigmas, sentidos, técnicas, metodologías,
y debo de ponerle un nombre a eso, debo reorganizarlo, construirlo metodológicamente y ponerlo al servicio de la comunidad científica. Adicionalmente, con este término, creería yo que otro de los desafíos es deconstruir justamente la linealidad de los métodos. Hace algunos años, 2 o 3, estuve en un congreso de metodología de investigación en ciencias sociales y expuse la metodología rizomática de investigación. Como toda metodología nueva causó pánico. Dentro de las preguntas fue una metodología nueva para qué, las que ya hay ya sirven. Eso es muy parecido al método fundamentado y cosas como esta de maestros justamente mexicanos y de maestros chilenos y latinoamericanos, una cosa bien, bien interesante. Pero dentro de todo ese rizoma había algo y hubo una recomendación muy valiosa, que es la que estoy o la que estamos llevando a cabo, que es utilizar los tres métodos, sostenerlos epistemológicamente, deconstruirlos de manera constante y permitir que otros investigadores tengan acceso a ellos para entender desde otra lógica, no solamente el resultado, porque es que no se trata del resultado, se trata de comprender la complejidad. A veces yo hago una tesis y digo yo, mis resultados son mis objetivos. Lógico, te lo vamos a preguntar, pero esos objetivos tienen que ser explícitos, tienen que ser comprendidos en clave compleja, transdisciplinar, deconstructiva, rizomática. Si tú vas a hacer una investigación por el resultado, por cumplir un objetivo, actúas desde una lógica lineal y paradigmática. Pero si tú vas, además de eso, por la relación entre esos resultados y por la comprensión de la complejidad, entonces estás desde otra. Espero haber sido fiel a esa difícil pregunta, Marlo. Listo. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias. Gracias, doctor. Todavía tenemos un tiempo disponible para quien quiera hacer alguna pregunta. Doctora, muy, en realidad surgen muchas dudas, ¿verdad? Porque estos métodos que nos presentó el doctor, pues van sobre la vía de la decolonización, ¿verdad? De todo el proceso de pensamiento que hemos tenido. Mi pregunta es, ¿se pueden utilizar varios de estos métodos en un proceso de investigación hermenéutica, digamos, o fenomenológica, como se llame, ¿verdad? Sí, claro que sí, qué bonita pregunta. Me siento muy, muy agradecido por tu aporte. Gracias, maestro José. Creo que justamente lo que hablan los tres métodos es de relacionarlos, religarlos, encontrar unos con otros. Es que cuando tú vas haciendo el diseño metodológico, te pones un tres métodos, pero acabaste la tesis y te diste cuenta que necesitas reconocer otro, e incluso te diste cuenta de que quizás creaste otro. Y eso es lo bello de la complejidad de la transdisciplinariedad. La decolonialidad es solamente una de las vías, partiendo desde la lógica que esos saberes coloniales no nos permiten ver otras lógicas discursivas, metodológicas y metódicas de construcción de conocimiento. Si lo podemos hacer y si esto causó el día de hoy, este interesante encuentro causó eso, pues esto. Y yo creo que sí, Muchas gracias. con gusto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Adelante, maestro. Y todos. Buenas Adelante. noches. Maestro o doctor, ¿fuera usted tan amable de ampliarme y explicarme un poquito mejor la metodología rizomática de investigación? Esa es una pregunta que requiere que me inviten a a otro encuentro, definitivamente, pero lo voy a decir así como en palabras, sí. Partimos de los aportes de tres pilares. De hecho, hay una publicación que se llama Los tres pilares de la metodología rizomática. Entonces, el primero es la complejidad, el segundo, la transdisciplinaridad, y el tercero, el modelo de rizoma de Deleuze y Guattari. Ahí entendemos, partiendo de ese modelo, que hay una lógica distinta de comprensión del conocimiento, que el conocimiento tiene que romperse, tiene que tener quiebre. Digamos que Deleuze y Guattari determinan como tres momentos en la construcción del rizoma. Ellos no hablan de métodos ni de metodología. Para ellos el rizoma es una forma lógica
que desborda incluso la lógica lineal de comprender cómo se construyen epistemas. Eso es el rizoma grosso modo para ellos. Nunca establecieron un método. Lo novedoso de la metodología es que obviamente establecen un método. Entonces hay como tres momentos. Está el primer momento, que es el policentrismo problemático, es decir, donde comienza la raíz. Un problema es a la vez secuencia y relación de otros problemas, pero yo identifico aquellos con los que voy a construir mis objetivos y que responden a esas preguntas dialógicas que yo planteo. Ese policentrismo problemático se expande y se abre en unas raíces adyacentes. Es como cuando uno saca una raicita del suelo y ve unas raíces que son más gruesas. A ese momento se le llama segmentización. Se divide ese problema en unos campos o en unos momentos. De esas segmentizaciones emergen derivaciones que son justamente la forma como usted comprende cada segmento. Y en eso influye la experiencia, sus epístemes, lo que usted ha leído. Las relaciones que usted hace forman campos relacionales. A eso es lo que nosotros llamamos objeto de estudio. Y el objeto de estudio no es insular de una disciplina, tiene que ser un campo relacional, porque si no estaríamos hablando de monodisciplina y no de inter y transdisciplina. Y esos campos relacionales que se dan por las meséticas que se forman allí, ya les voy a compartir una imagen, a ese proceso se le llama mesetización, es decir, el campo de las relaciones. Finalmente hay una desterritorialización, ¿sí? Y las desterritorializaciones son justamente momentos de fuga en los que definitivamente el conocimiento escapa a esas lógicas lineales a partir de las relaciones enunciadas en esos campos relacionales del conocimiento. Estoy abriendo unos rizomas para que sea un poquito más visible, que lo podamos mirar. Entonces, ese tercer momento que se llama la desterritorialización es la forma como yo escapo a esos territorios o a esos nichos del conocimiento, unos nichos que definitivamente pues insularizan los saberes, eh, no me permiten ver más allá de las explicaciones tautológicas y tampoco pues posibilitan la construcción de otros sentidos del conocimiento. Pero ya dame un segundo, ya te voy a compartir una imagen. Esto es un resumen. ¿Y es visible, maestro? Ok, entonces por ejemplo Podemos verlo, gracias. aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un policentrismo problemático, un conflicto armado percibido como irresoluble, una segmentización, violencia, represión, memoria. Tenemos unas mesetas, lo podemos ver en la mitad, que generan unos campos. Todas esas análisis y comprensión, dialécticas y dialógicas. Sí, y esas desterritorializaciones las ves afuera. Lo interesante de este rizoma es que usted puede comenzar su interpretación desde donde quiera. Desde cualquier, yo no le llamo a estas palabras categorías, yo les llamo momentos, estados, pero también pueden ser contenidas como categorías y subcategorías. Esta es una forma del mapa mental, la forma como estructuramos el rizoma. Te invito, por favor, si quieres me mandas tu correo o la doctora Villala le podría compartir mi libro de la metodología y se explica paso a paso, pero creo que tú eres un candidato a mi taller práctico cuando vaya en noviembre, si Dios quiere. Listo, compañero, no sé si respondí a tu interrogante. Y le doy la palabra a quién. Gracias, doctor. Maestra Brenda Gramajo, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Fíjese, doctor, que yo estoy estudiando, mi investigación está con base en la ciencia de lo imposible. Estoy leyendo metafísica, estoy leyendo física cuántica, y dentro de todo esto estoy leyendo a Michio Kaku también. Y entonces Michio Kaku dice que el universo está más cerca de ser un gran pensamiento que de ser una gran máquina, ¿verdad? Okay. Y pregunta es, doctor, tal vez suene un poco absurdo, pero si usted viera todo lo que estoy leyendo, a veces parece absurdo, pero como es la ciencia de lo imposible,
digamos, lo que ahora se ha hecho posible después de 100 años que he estado estudiando más o menos datos. Pero mi pregunta es, doctor, si soñar es también un método de investigación. Yo creo, maestra, que soñar es un método de conexión que abre otros espacios para la exploración investigativa. Sí, creo que el método de investigación, yendo a una postura de lo que venimos hablando, requiere pues esas estructuras móviles, lineales y no lineales con las que conectamos con ciertos objetos del conocimiento. Claramente podríamos hablar de un método de investigación siempre y cuando yo lo estableciera, por ejemplo, como algo que tiene pues una secuencia lineal o no lineal y me permite extraer conocimiento. De hecho, Freud era uno, en su libro, uno de los primeros, la interpretación de los sueños es muy claro, ¿no? En el registro de los sueños, y él nos habla contenidos latentes, contenidos manifiestos, deslizamientos, condensaciones de los contenidos oníricos, y ahí encontramos un método de cómo el sueño o los contenidos del sueño pueden brindarme un acercamiento a la interpretación del sueño desde una perspectiva distinta. Entonces esa es mi postura. Obviamente desde la teoría de cuerdas de Michio-Kaku, pues todo puede ser posible, ¿no? Y esa teoría de cuerdas nos va a llevar a una ciencia de lo imposible entendido como algo posible. Entonces yo sí creo que hay cosas por hacer allí, y por qué no tú hacer un transmétodo asociado justamente a la actividad onírica. Me encantaría leerlo. Muy bien, gracias, doctor, muy amable. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando conferencia con el doctor. Veo que ya en sala está con nosotros el doctor Giovanni Rosa. Doctor, bienvenido. El doctor es quien pues dará las palabras de agradecimiento. El doctor Andrade también, y qué bueno tenerlo ya en nuestra reunión, doctor. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Por algunas diligencias, cuestiones familiares, otras cuestiones, pues estamos ordenando algunas cuestiones y les pido disculpa por ingresar un poquito tarde. La idea básicamente de poder compartir con, digamos, formas de pensar o formas de ver la investigación, creo que es el agregado a este doctorado. Y José, muchas gracias por tu apoyo. Además de ser un gran profesional, sos una gran persona. Tuvimos la oportunidad de compartir. Espero que estés usando la playera todavía, el sacachispas, ¿verdad? Sacachispas. Sí, creo, no logré oír todo, pero creo que hemos estado platicando con la doctora Esmeralda y la doctora Bianca, que vas a estar por acá con nosotros. La idea básicamente de todo esto, estimados doctorandos, es que ustedes aperturen su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿verdad? Porque al final, pues la idea es que ustedes sean creativos, que se motiven, que tengan inspiración para hacer todo, siempre y cuando con un buen fundamento epistemológico, ontológico, axiológico, y que ustedes sean capaces de construir su propia metodología.